Ya, ya. Sí se escucha, ¿no, doctor? Compañero. Sí, sí, lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, yo sí le escucho, doctor. En bandeja también mencionan que así se le escucha. Sí, sí, lo escuchamos. Ya. Muy bien. ¿Y se ve el material que se está compartiendo? Sí, también, doctor. Buenas Cualquier tardes. cosa me avisan si es que se detiene la presentación o algo por el estilo. Ya, yo creo que iniciamos. Sí, doctor, Eh, vamos a iniciar. Buenas tardes con todos, compañeros. Buenas tardes, doctor Luis Alberto Solís. En esta ocasión, el doctor Solís Vázquez va a hacer una ponencia vinculada al control de la detención policial y los aspectos que con él convergen. El doctor Solís es, en primer lugar, muy agradecido por su presencia en este momento. A título personal y a nombre del Centro de Formación Continua, le agradecemos su presencia. Muy brevemente, para que conozcan al ponente, el doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres, magíster también en Derecho Penitenciario por la Universidad de Barcelona, España, doctor por la Universidad Particular San Martín de Porres y magistrado en los juzgados penales de Lima, es magistrado de la OMA, juez titular del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Escope y actualmente magistrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Doctor Luis Alberto Solís, muchísimas gracias por su presencia. El escenario, el ambiente, el escenario, la plataforma, como quisiéramos llamarlo, es suyo. Le doy paso. Muy bien. Muchas gracias a todos y gracias por invitarme. Y espero en esta oportunidad compartir algunas inquietudes con ustedes con respecto al tema de la detención policial, ¿no? Que es un tema muy común y muy recurrente con respecto a las formas de cómo se ejecuta una detención de la policía. En principio, tenemos tres formas en el código claramente establecido, tres formas de privación de la libertad. Uno es la retención policial, que es muy distinto a la detención policial, y otro es el arresto ciudadano, ¿no? La retención policial eh, se da especialmente cuando hay un delito, se comete un delito, robo agravado, homicidio, asalto a mano armada en alguna agencia bancaria, por ejemplo, y por las escenas, por los lugares donde se cometió el delito, pues la policía, teniendo en cuenta la gravedad de los mismos, empieza a hacer pesquisas y empieza pues a retener a las personas para efectos no solamente de identificación, sino también de verificación si es que por A o B puedan formar parte o no de este acto delictivo. De hecho, que la retención es en el mismo lugar en donde sucedieron los hechos, ¿no? En el mismo lugar. No puede ser en otro sitio. No se lo puede llevar, por ejemplo, a una comisaría. Es en el mismo lugar. Y siempre es por un máximo de 4 horas, salvo que necesita ampliación y necesita pues autoridad, una autorización judicial. El otro tema que es clásico y común es la detención policial. La detención policial, esto vamos a darles unas pinceladas porque el tema principal que nos ha convocado es el control de la detención policial, ¿no? Vamos a dar unas previas pinceladas sobre algunos puntos trascendentales para después entrar a lleno al tema al tema del control de la detención policial. Ahora, pero para eso, para poder controlar la detención mínimamente, tenemos que saber las formas de la detención. Es por eso que estos aspectos preliminares nos van a servir. Ahora, la detención preliminar, porque la detención policial, por ejemplo, cuando hablamos de policial, porque también hay detención judicial, cuando hablamos de policial, hay que relacionarlo directamente con la flagrancia. Es la única forma que la policía puede detener a una persona. Detención en flagrancia y el otro por mandato judicial expreso y motivado. La Constitución es clara sobre ese aspecto. Ahora, detención policial, el tema concreto por flagrancia, flagrancia delictiva.
Las clases de flagrancia que nosotros conocemos, ¿no? La flagrancia en estricto sensu, la cuasiflagrancia y la flagrancia extendida. Eso está regulado en el 259, pero no con esos nombres, pero directamente en el inciso 1 es la flagrancia propiamente dicha, ¿no? Cuando el agente es descubierto en la escena del crimen, ¿no? La flagrancia, ya más adelante lo hablaremos, sus dos aspectos, personal y temporal, clásico, ¿no? Si no se dan esos dos aspectos, temporal y personal, no estamos ante flagrancia. La cuasiflagrancia, cuando el agente pues acaba de cometer el hecho punible y es descubierto inmediatamente después del mismo, ¿no? Y la flagrancia extendida, como lo llamamos, tiene una extensión de 24 horas, ¿no? Cuando la gente huye y después se lo detiene, es identificado por cualquier manera, por la víctima puede ser identificado, por una cámara pública o cualquier otro medio, por cualquier medio, o es detenido con los objetos del delito, también, por ejemplo, ¿no? Con los efectos objetos del delito. También, si estamos bajo esas condiciones, bajo esos presupuestos del 259, la policía está habilitada para privar de la libertad a un ciudadano, bajo esos supuestos, nada más. Ahora, el arresto ciudadano, esta es una innovación de nuestro Código Procesal Penal. El arresto ciudadano es una facultad que tiene cualquier persona de retener o arrestar inmediatamente a una persona que ha cometido un delito o que habría cometido un delito, ¿no? La detención tiene que ser en lugar de los hechos, siempre bajo los supuestos de flagrancia, ojo, y en este caso concreto, a diferencia de la policía, que puede tener hasta la flagrancia extendida, en este caso solo la flagrancia estrictamente, o sea, cuando se le encuentra participando en los hechos o inmediatamente después, solo bajo esas circunstancias. Acá el arresto ciudadano no procede en la flagrancia extendida. Ahora, de hecho que el 260 lo regula y la ciudadanía puede retener a una persona y no se lo puede llevar a su casa, pues. Definitivamente tiene el tiempo, ¿no? El tiempo de la distancia solamente habilitado para trasladar al detenido hasta la comisaría del sector, ¿no? Y en la comisaría van a levantar un acta de arresto ciudadano para garantizar la detención. Si no lo hace, como el caso de la retención o como el caso de la detención policial, definitivamente se vulneran los derechos, en este caso del detenido, que más adelante podríamos afirmar si procede una tutela o de repente un habeas corpus. En este caso, por ejemplo, el ciudadano o los ciudadanos que arresten a una persona y muchas veces hemos visto en los medios de comunicación, pues lo tienen 1 hora, 2 horas, 3 horas, incluso hasta amarrado, etcétera. Y si, por ejemplo, no comunicaran a la autoridad policial y lo tienen exagerando 1 día, 2 días, pues en definitiva estarían violando los derechos que el artículo 260 lo habilita. Y ahí en esos casos, por ejemplo, más que una tutela jurisdiccional, una tutela, por ejemplo, procedería y sería más eficaz un habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus reparador, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho de arrestar a un ciudadano, sí. Ante la comisión de un delito flagrante, sí. Pero tienen el deber de poner a disposición de la autoridad competente en el término de la distancia, ¿no? Y si vulneran ese derecho, pues puede ser pasible de denuncia de diversos delitos. En este caso no son funcionarios públicos, no se le puede denunciar por abuso de autoridad, pero quizás por otros delitos, ¿no? Que el Ministerio Público de repente quiera, especificar, ¿no? Puede haber lesiones, por ejemplo, lesiones leves, lesiones graves, o de repente secuestro, coacción, qué sé yo. Cada caso concreto es peculiar, ¿no? En definitiva, en una detención policial, específicamente, ya en una detención policial, la policía tiene funciones claramente establecidas. Una vez que detiene a una persona, está obligado a comunicar
inmediatamente, no después de 5 minutos, después de media hora, después de 2 horas, o ya cuando están en la comisaría, ¿no? Inmediatamente tiene que comunicar al Ministerio Público esta detención en flagrancia, y también no solamente comunica la detención, también comunica el hecho punible, ¿no? Solo comunica. ¿Por qué? La policía, sin incluso dar cuenta al fiscal, porque lo puede dar cuenta después, puede realizar actos de investigaciones que son urgentes o inaplazables, como cuáles, por ejemplo, ¿no? Ante la comisión de un delito, primero la detención, segundo, el registro personal. De hecho, el registro personal se le puede encontrar en su registro armas de fuego, drogas, qué sé yo, ¿no? Y el levantamiento de actas. Pero generalmente ya todos conocemos que cuando hay intervención policial, las actas de intervenciones, por el famoso tema de seguridad, se levantan en las comisarías del sector, ¿no? Pero ojo, eso es una excepción que los fiscales y los jueces, al menos nosotros lo controlamos en juicio, que los fiscales y los jueces deberían de controlar, independientemente del abogado defensor, sea privado o público, ¿ah? Porque en esta oportunidad, por ejemplo, hay una errónea interpretación de parte del fiscal cuando señala que cuando una persona es intervenida, pues no va a contratar a un abogado. La norma lo dice, el artículo es claro. Una persona es intervenida, primero, se le comunica al Ministerio Público la detención y la razón de su detención. Segundo, ellos pueden hacer sus actas por el tema de urgencia y que son actos inaplazables. Tercero, ¿qué dice la norma? Que se le tiene que, porque el acusado tiene derecho, por más que sea autor de un delito, autor de un crimen, tiene derechos, ¿no? Tiene derecho, por ejemplo, a tener un abogado defensor desde el primer momento de su detención. Dice el código, así es clarito, expreso. O sea, no que en la comisaría llamas a tu abogado, no, en ese momento. Y se tiene que dejar constancia en el acta de intervención, ¿no? El código dice incluso que puede hacerse asesorar por cualquier persona conocida que esté inmediatamente cerca o un familiar cercano, por ejemplo, ¿no? Si no lo tiene, un abogado. Y si no tiene dinero, pues el abogado de oficio, porque igual está de turno, ¿no? Y con mayor razón al fiscal, porque el fiscal también está de turno. Entonces, en las actas tienen que dejarse constancia todos esos detalles, todos los derechos del ciudadano, independientemente de que la policía tiene que ser expreso en comunicar los cargos, que más adelante también hablaremos acá en los derechos del imputado. Acá quiero retroceder en este tema de las actas, cuando dice que son urgentes e inaplazables, ¿no? Antes señalé que es común de los efectivos policiales levantar las actas en comisaría, ¿no? En comisaría y el registro personal, hasta en los registros personales y comisaría, cuando la naturaleza del registro tiene que ser en ese mismo acto. Pero bueno, ambos lo hacen en comisaría. Pero, por ejemplo, a una persona X lo detienen, por ejemplo, con 50 pacos o paquetitos de pasta básica de cocaína. Lo detienen ahí y posteriormente el propio intervenido señala, sí, si es mi droga, etcétera. Es mi droga y en mi casa también tengo más droga, por si acaso. Si gusta, vamos a mi casa. ¿No? Y va, la policía va, ingresa, la policía hace los registros y también encuentra más droga, ¿no? Ahora, en definitiva, hay dos actos. Por eso que tienen que ustedes manejar bien el tema de flagrancia. Los 4 presupuestos de flagrancia. La flagrancia es en el mismo acto. El primer acto es flagrancia, cuando lo detienen con los pacos de pasta básica de cocaína. El segundo acto ya no estaríamos en flagrancia, ojo. Cuando yo llevo, por ejemplo, a mí me detienen en la Plaza de Armas de Trujillo y yo vivo, por ejemplo, en La Esperanza. En la Plaza de Armas de Trujillo es el acto de flagrancia. No porque me detienen en la Plaza de Armas de Trujillo van a ir a romper mi casa. Ahí sería violación de domicilio, salvo que haya autorización del juez, que es otra cosa. Pero en este caso, el detenido lo ha llevado, lo ha dejado ingresar a su casa.
¿no? Entonces, ahí no hay un tema de violación de domicilio, para que nos quede claro. Porque, ojo, que ya la Constitución y la Corte Suprema, con respecto al domicilio, ha señalado que este puede ser vulnerado solamente en delitos flagrantes. Y en este caso, como vuelvo a repetir, no estamos en delito flagrante, por eso hay que manejar bien el término de flagrancia. No, solo en flagrancia. Puede ingresar también cuando el titular del bien le permite el acceso. En este caso está permitiendo el acceso. No estamos bajo ese tema de violación de domicilio. Dejámoslo en un lado. Y encuentran droga. La policía hace el registro. ¿No? No está el fiscal, porque el fiscal, pues, no sé por qué motivo no llegó. Le comunicaron, pero el fiscal dijo, ya vayan, señor, también dice que en su casa tiene droga, ya vamos, vayan a su casa y todo. Ese acta de registro domiciliario, en donde se consigna que encuentran droga, puede ser un acta ilegal o irregular. En ambos casos se expulsa del acervo probatorio. Así de simple. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero ¿por qué si el mismo acusado lo está llevando a su casa? Claro, pero eso es un tema de que no hay delito de violación de domicilio. Pero acá en el registro domiciliario ya no hay los dos presupuestos que requiere o que señala el código. Ya no estamos ante un acto urgente e inaplazable. Así de simple. Fácilmente ha tenido que estar el fiscal y un abogado para que ese acta de registro tenga eficacia probatoria. Si no, el abogado, un buen abogado que conozca estos temas de detenciones policiales, actas de intervención, etcétera, un buen abogado, pues va a pedir vía tutela. En este caso, sí, vía tutela, ya no había corpus. En este caso, vía tutela, puede pedir que esa acta, que es acta de registro domiciliario, puede pedir que sea apartada la actividad probatoria. Puede pedir su irregularidad o ilegalidad, pero siempre en cada caso concreto. Por ejemplo, si se ha vulnerado su derecho de ser asistido por un abogado defensor, porque no llamaron a ningún abogado defensor, pues se vulnera el derecho de defensa. El fiscal no estuvo, pese a que el acto no era urgente e inaplazable. Pues si no era urgente, debieron esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas. ¿Cuál es el apuro? Esperen al fiscal y levanten el acta con el abogado de oficio, si es que no tiene dinero. Y con la participación de un tercero que podría firmar el acta. Todos los que están en el domicilio tienen que firmar el acta, no solamente el intervenido, porque si no firma tampoco una persona que está en el domicilio, no lo hace firma, no deja constancia, también puede ser cuestionada esta acta vía tutela. ¿No? Entonces, eso es importante que se maneje, ¿no? Ahora, los derechos del imputado para cuestionar, en definitiva, para cuestionar la detención, pues mínimamente tenemos que tener conocimiento de cuáles son los derechos de una persona detenida, porque como vuelvo a repetir, por más delincuente que sea, ¿no? Tienes derechos, estamos en un estado de derecho. Tiene derecho, el derecho básico, porque de ahí inicia el proceso, investigación preliminar inicia todo el proceso. El derecho básico es el derecho de defensa. Eso grábeselo ustedes bien, el derecho básico de todo detenido. Es por eso que el Código Procesal Penal insiste y es claro en el artículo que desde el primer momento de la detención tiene derecho a ser asistido por un abogado. Eso no es una retórica. No, esa norma no está por gusto. Los abogados tienen que hacer que se cumpla ese derecho del imputado. Y en todas las actas que yo nunca está con abogados, ¿eh? Ni siquiera con abogado de oficio. Cuando el abogado de oficio, como vuelvo a repetir, está obligado a concurrir porque es de oficio. El Estado le paga para trabajar. Para eso está. El igual que el fiscal, si el fiscal está de turno, tiene que constituirse. Para eso también le paga el Estado. No para que haga su turno de su domicilio, ¿no? Entonces, derechos básicos que tienen que estar. Por ejemplo, uno de los aspectos que ustedes deben tener en claro y que comúnmente la policía comete esta arbitrariedad, no sé si a propósito, por ignorancia, pero que no lo explota la defensa. Ojo, la defensa muchas veces no explota esto. Es cuando en las actas
Porque uno de los derechos del acusado, ¿cuál es el del artículo 71? Abstenerse a declarar. Abstenerse a declarar. Entonces, yo me abstengo a declarar, pero en el acta se consigna, la policía consigna, ¿no? De que el intervenido Luis Alberto Solís Vázquez, a quien se le intervino con 100 quetes de pasta básica y cocaína, señaló que esa droga es suya y también señaló que esa droga es de Juan Pérez y que le entregó el día de ayer a las 5 de la tarde. Oye, pero el acta es de hechos, ese acta no es para tomar declaraciones, la declaración, tomar declaraciones es en otro estadio, con la garantía que el código lo señala. Y el fiscal explota esa versión del acusado, incluso lo utiliza en juicio oral y los abogados ni siquiera se oponen, porque firmó el acusado. Pero ojo, el acusado, uno de sus derechos del detenido es abstenerse a declarar. Pero en este caso tú puedes decir, o el fiscal puede decir, o cualquier persona razonable puede decir, sí, pero él libremente ha querido declarar, nosotros ni le hemos preguntado. Sí, pero tú tienes que decirle antes de preguntarle algo al acusado que tiene derecho a ser asesorado por un abogado para que te indique qué es lo que tienes que hablar o qué no. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho a la no incriminación. Tú no puedes autoincriminarte. ¿Te das cuenta? Y si lo dijiste porque no conoces tus derechos. Eso sucedió en casos concretos y sucede muchas veces, ¿sabes? Oh, pero si el acusado dijo libremente, pues lo dijo, sí, pero lo dijo porque no sabe sus derechos a no declarar, o a que debe declarar cuando está su abogado presente. Entonces, ha habido muchas interpretaciones sobre si esa declaración puede ser utilizado, ¿no? Si esa declaración puede ser utilizado en contra del acusado, o si simplemente esa declaración no debe ser utilizada porque no ha sido tomada con las formalidades de ley. Presencia del fiscal, presencia del abogado, ¿no? Y de todas las partes, por ejemplo. Si es que está el actor civil o, la parte, o el abogado de la parte agraviada. Esa es la formalidad. Para que esa versión tenga fuerza probatoria o fuera introducida en juicio oral, tiene que cumplirse esa formalidad. Pero esa declaración en el acta, ¿cumple la formalidad? No. Pero si vemos en muchos de los casos, el fiscal lo introduce en juicio oral, ¿eh? Y los abogados no se oponen, cuando deberían de oponerse. Ojo, porque el juez tampoco no puede estar controlando todo lo que los abogados deberían de controlar. No, el juez, teóricamente, el juez es un árbitro, el juez es imparcial. La pelea, ¿no? Está el fiscal y el abogado. Por eso que todo juicio, el principio fundamental del juicio es la contradicción. Si el fiscal intenta introducir esa declaración, por ejemplo, el abogado tiene que refutar esa declaración. Señor, acá se afectó el artículo 71 del Código Procesal Penal. Solicito a ustedes que no se tome en cuenta esa versión, que ni siquiera se valore. Es más, que ni siquiera se lea y que fundamente, y ya que el juez resuelva, ¿no? Pero siempre se debe cuestionar eso, ¿no? Ya como paréntesis, le puedo decir que la Corte Suprema, para no intentar desacreditar esta versión, cuando es tomada sin coacción, solamente cuando el intervenido libremente expone, ¿eh? Dice la Corte Suprema que esto hay que tomarlo como una versión, pero que no va a ser una versión que en mérito a ello la consecuencia sea una condena, por ejemplo. No, simplemente es una versión que tiene que ser corroborado con otro medio de prueba. Así lo ha señalado la Corte Suprema, ¿no? Ahora, eso con respecto a los derechos que tiene que tener el imputado al momento de ser intervenido. Ahora, los derechos y deberes del abogado defensor, que también es trascendental en este momento de la detención, está regulado definitivamente en el artículo 84 del Código Procesal Penal. Y el código insiste acá, por ejemplo, en los derechos del abogado defensor, ¿no? O deberes y derechos. Desde que él tiene el derecho de participar desde el momento de la detención de su patrocinado. Tiene que participar, dice la norma, el código, en todas las diligencias. En todas. No en unas sí, ni en unas no. En todas. Por más que la causa o por más que el fiscal lo decrete como reservado. Igual tiene que participar. Por más que sea reservado,
el acusado no se elimina ese derecho constitucional de ser asistido por un abogado defensor, ojo. Y también tiene el deber, pues, porque los derechos van ligados a deberes, tiene el deber, pues, de no articular mecanismos dilatorios, definitivamente, ¿no? Ahora, otro mecanismo que es importante que ustedes deben saber en este tema de las detenciones, está regulado en el 205, que es el control de la identidad. Ahora, el control de identidad no es un acto que no tiene presupuestos, que el policía le puede pedir documentos en cualquier momento, ojo. Por ejemplo, el policía en un juicio oral no va a ir a pedir documentos al juez. Por ejemplo, señor juez, identifíquese. No, pero ¿por qué me pide documentos? No, señor, yo tengo la facultad de solicitar la identificación de todas las personas. Identifíquese, señor juez. ¿Se de acuerdo? No, el control de identidad también tiene un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Cuando, en definitiva, cuando se presume o no se presume, ya se ha cometido un delito, ¿no? Por los alrededores del lugar donde se encuentran las personas. Entonces, para efectos de tratar de que no huya o no se confunda entre las personas a la persona que ha cometido un delito, por ejemplo, o se presume de que se va a cometer también un delito, ojo, no solamente que se cometió, sino también de repente hay razones fundadas para creer de que se va a cometer un delito. Entonces, en ese aspecto también la policía tiene la facultad de hacer, pues, en este caso, el control de identidad. El control de la identidad se hace en el mismo lugar. Me pide la policía, estoy en una esquina y en esa esquina la policía me pide que yo me identifique, pues me tienen que dar el plazo razonable para pues, yo poder ubicar mi documento de identidad y en ese lugar es que yo me identifico. Si se comprueba que no tengo requisitorias, que tengo mi DNI, ojo, el documento de identificación es el documento de identidad, el DNI. Yo no me puedo identificar con brevete, con mi carnet de magistrado, con mi carnet de estudiante universitario. No, no, no. Es del DNI, Documento Nacional de Identidad. Ojo, eso para evitar cuestionamientos. ¿No? Se hace en el mismo lugar. Se puede registrar su vestimenta. ¿Cuándo se registra la vestimenta de una persona en caso de control de identidad? Las razones, cuando hay razones fundadas, ¿no? De que esta persona pues podría estar participando en un evento delictivo, solo bajo esas circunstancias. Si no, no. Ojo. Ni registro personal, menos vehicular. ¿Ya? Y si no se tiene el DNI, pues el policía. 4 horas de retención en la comisaría del sector. ¿No? 4 horas de retención. Ojo que la norma también señala que no debe estar esas 4 horas en donde la policía va, pues, con los mecanismos que tiene la policía, va a investigar si efectivamente él se llama tal, si no tiene requisitores, etcétera, 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 va a ir a verificar la identidad. Esas 4 horas, pues, el detenido no puede estar en una celda, por ejemplo, no se puede mezclar con las personas que si están detenidas por la comisión de un delito, ¿no? Esta persona no ha cometido ningún delito, se la llevó a la comisaría del sector solo para fines de identificación, ¿ya? 4 horas y la norma se modificó para casos de personas extranjeros, que se le ha ampliado a 12 horas, ¿no? Bajo también presupuestos, ¿no? Si es que el extranjero, en este caso, eh, eh, este plazo de las 2 horas es para determinar muchos aspectos, no solamente establecer su identidad, sino también si tiene antecedentes, si tiene requisitores, y como es extranjero, pues es difícil que las informaciones no lleguen, pese a la virtualidad y a las tecnologías que tenemos, pues hay países sudamericanos como el nuestro, pues que no tienen avanzada su tecnología y la información pues no llega en el tiempo lo más rápido posible. Siempre hay dilaciones, es por eso que se le ha puesto 12 horas, ¿no? Eh, ahora, otros aspectos trascendentales, estos deberes de la autoridad policial lo pasamos, el plazo de la detención que es muy importante también para efectos de
que ustedes puedan controlar o no la detención. 48 horas o 48 horas de detención. La comisión de un delito flagrante, siempre el término de los 48 horas es de la comisión de un delito flagrante, para delitos flagrantes. Y desde el momento en que es intervenido, de ahí empieza a correr las 48 horas, ¿no? Si se pasa 2, 3, 4 horas, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Ahí, por ejemplo, lo ideal no es un habeas corpus, lo ideal es una tutela de derechos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que controle el plazo de la detención. Así de simple, rapidísimo. Al juez de investigación preparatoria, ¿no? 72 horas en caso de detención preliminar. Ya sabemos que el fiscal puede solicitar al juez la detención preliminar, ¿no? 72 horas y ampliables a 7 días de manera excepcional. En caso de organización criminal, 10 días, todos saben, y esto sí sigue pues desde la Constitución del 93, está 15 días para efectos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ahora, se puede pedir prisión, y cuando se pide prisión, ojo que estos plazos se relativizan, ¿eh? Por ejemplo, si el fiscal después de las 48 horas decide pedir prisión, tiene que pedirlo definitivamente antes de las 48 horas. Tiene 48 horas el órgano jurisdiccional para convocar, a una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Ahí ya no estaríamos hablando de 48 horas, sino también de 48 horas más. Eso para todos los casos, ¿no? Ahora, la detención preliminar incomunicada, por ejemplo, también hay que saber, hay que tener en cuenta que el fiscal, como le señalé antes, en la investigación preliminar puede disponer la incomunicación del detenido por un plazo de 10 días. Siempre bajo presupuestos y siempre el plazo es perentorio. Y este tema de la incomunicación siempre lo tiene que ser bajo el mandato de un juez competente. En este caso, el juez competente es el juez de investigación preparatoria, ¿no? Pese a que hay comunicación del acusado, no se le puede prohibir la concurrencia de un abogado defensor. Ya le hemos señalado en reiteradas oportunidades en esta conferencia que la presencia del abogado defensor es incuestionable en todas las etapas del proceso, por más que el detenido esté incomunicado, ¿no? La incomunicación siempre se da para efectos de que el acusado, por ejemplo, pueda coordinar con los otros miembros de alguna organización criminal, de alguna banda, o de sus coprocesados, tratar, ¿no?, de estos aspectos de perjudicar a la investigación, pero nunca puede dejar de comunicarse con su abogado defensor. Y siempre en privado, no en público. Por más que sea un agente peligroso, lo que tiene que hacerse, más adelante veremos un tema de habeas corpus sobre ese tema de la presencia del abogado, por más que sea un detenido peligroso, la policía tiene que facilitar la presencia del abogado defensor con las seguridades del caso, ¿no? Con la seguridad del caso. De repente, si es un avesado delincuente, un sicario, etcétera, pues quizás se le puede permitir conferenciar con su abogado, de repente hasta con las esposas, ¿no? Porque siempre tiene que analizarse la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, en este caso, del resguardo de la seguridad. ¿No? Puede ser que puede fugar, etcétera, atentar contra la vida, etcétera, ¿no? Ya hemos señalado este tema. Ahora, ¿quién verifica la legalidad de la detención? Ahora, hemos señalado que la legalidad de la detención, eh, muchos autores y la mayoría de los ponentes siempre han señalado que es el fiscal el primero que verifica la legalidad de la detención. ¿Por qué es el fiscal primero? Porque porque la policía inmediatamente que detiene a una persona en flagrante delito, está obligado a comunicar al fiscal. El fiscal lo lleva a la comisaría del sector, el fiscal se constituye. El fiscal hace el primer filtro de control de la legalidad, ¿no? Porque el fiscal al final de cuentas es el responsable de la investigación.
el fiscal le va a preguntar al policía, ¿y cómo lo detuviste? ¿Qué delito ha cometido? ¿Qué se le encontró al detenido? ¿No? Si satisface los presupuestos del delito flagrante, como hemos señalado antes, si satisface el presupuesto del delito flagrante, pues en definitiva el fiscal estaría haciendo un control de legalidad. Por ejemplo, si es descubierto inmediatamente después de cometido el hecho, o si es descubierto y detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho, o si huyendo del lugar ha sido detenido, por ejemplo, por la efectivo policial luego de una persecución penal, policial, perdón, o si es detenido con los objetos del delito, ¿no? Puede ser que lo detengan con el vehículo que lo robó, que lo hurtó, qué sé yo, pero ahí podría haber otra circunstancia que de repente él no sea el autor, porque como hemos señalado, hay una flagrancia extensiva, ¿no? Que puede durar hasta 24 horas. De repente robaron el vehículo y lo vendieron. De repente a que lo detienen con el vehículo no es el autor del delito, sino el autor de un delito de receptación, por ejemplo, ¿no? Pero es un tema ya de investigación que se puede dar, pero que se da en casos concretos. Pero el asunto es que el fiscal es el primer filtro, ¿no? Porque él va a iniciar, en definitiva, las investigaciones. Eh, pero ¿por qué el abogado? Porque pero el abogado no interviene en el control. Pues sí, yo pienso que sí interviene, porque si es que el abogado participa desde el momento de la detención, él es el que también, como abogado de parte, él es el que también tiene que alegar si la detención es legal o ilegal. Porque si de repente no lo detuvieron o no es autor del delito y no lo detuvieron en el lugar de los hechos, sino a 5 cuadras, porque se parecía al delincuente y lo detienen, pues el abogado es el primero que va a hacer ese control como conocedor de las normas, ¿no? De las leyes. Entonces, pero por principio de legalidad normativa, ya por un tema normativo, es el fiscal, ¿no? El abogado también, ¿eh? Ojo, pero normativo es el fiscal. Segundo, en segundo lugar, el que también hace el control en este caso es el juez. Pero el juez hace el segundo control, ojo, no el primero. No confundamos las tutelas de derecho ni los habeas corpus con que el juez hace el primer control. Es el fiscal el que hace el primer control. Si al fiscal se le pasa, pues el abogado puede pedir tutela de derecho y ahí interviene el juez. Ahí interviene el juez. Ahí le tienen que decir, señor juez, a mi patrocinado no lo han detenido en el lugar de los hechos. Lo han detenido a 10 cuadras del mismo, ¿no? Y lo han detenido porque la policía dice que tiene las mismas características del delincuente. Y presume la policía que él es autor del mismo, cuando él ni ha participado, ni ha estado en los hechos, ni ha sido reconocido inmediatamente después, sino porque simplemente tiene rasgos similares al delito. Entonces el juez verificará, en definitiva, primero tendrá que leer el acta, la versión del acusado, la versión, en este caso, como es una tutela, es rápida, puede también revisar la versión de la policía, porque el fiscal le toma la declaración a los efectivos policiales. Y el juez verificará, en definitiva, si efectivamente ha sido detenido bajo los alcances de la flagrancia. Y si no, declarará fundada, si es que se han violado los derechos del detenido, declarará fundado la tutela de derecho y ordenará su inmediata libertad, así de simple, ¿eh? Ordena la inmediata libertad. Y, por ejemplo, en este caso también viene sobre el tema de las actas, cuando las actas se levantan vulnerando la norma, el principio de legalidad, el juez también para eso se va a tutela, ¿no? El primer control, como vuelvo a repetir, lo hace el fiscal, luego lo hace el juez. El juez, por ejemplo, como lo vuelvo a repetir acá, señala pues que tiene que estar bajo los alcances de la flagrancia. Y la flagrancia en el acuerdo plenario del 2016 señalaba pues que el tema de la flagrancia, en la flagrancia clásica, se configura pues por la evidencia sensorial, la vista, ¿no? Hay que ver, es el flagrante, la fragancia, todo el mundo ha visto la comisión del delito, ¿no? Eh,
siempre personal y temporal, ¿no? Ahora, estos presupuestos que regulan la fragancia, ustedes deben manejarlo, porque eso es la base para poder cuestionar una detención. Si hay fragancia temporal, el tema del tiempo, ¿no? Que señalamos, extendida, sí, extendida hasta 24 horas. Y de inmediatez personal, ¿no? El delincuente se lo detiene en el lugar de los hechos, ¿no? Con los instrumentos del delito, ¿no? Entonces, es una prueba directa, pues no es un indicio, ¿no? En la flagrancia no estamos hablando de indicios, ya, los indicios son por otro tema. Cuando hay flagrancia es prueba directa que él cometió el delito. Acá no hay trabajo de indicios en este tema. Ahora, la tutela de derecho, ya hemos avanzado. En la tutela de derecho, por ejemplo, ¿cuándo se va el juez en tutela? Cuando pues se vulneran los derechos del detenido. Es un mecanismo de control a quién, a la policía, ¿no? Es al Ministerio Público. Por eso es que el Ministerio Público tiene el primer deber de hacer control de legalidad. Cuando se va a la tutela de derechos, se cuestiona no a la policía como instrumento, pero al fiscal, porque él es el titular de la acción, él es el que dirige la investigación. Contra él se va la tutela, no se va contra la policía, ojo. No procede, como dije antes, contra amenazas, no. La vulneración a los derechos fundamentales, es por eso que no es un habeas corpus. La tutela tiene ciertas características de un habeas corpus, pero no es un habeas corpus. En el habeas corpus procede cuando hay una amenaza a tus derechos fundamentales. En la tutela no. En la tutela tiene que haber violación de tus derechos fundamentales. Yo no puedo alegar amenaza a mi violación de mis derechos constitucionales en una audiencia de tutela. Es residual, para que sepan. O sea, ¿por qué es residual? Porque si me vulneraron un derecho al momento de ser detenido, pero en el código existe un mecanismo de protección de ese derecho constitucional, y ya no me voy a tutela. Tengo que ejercitar ese mecanismo que me regula, en este caso que regula el Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, hay un ejemplo de cuando yo no me voy a la tutela pese a que me viola mis derechos fundamentales. Por ejemplo, en el tema de la prueba, el abogado defensor ofrece 3 testigos, 4 testigos, como prueba de descargo, pues, de que el acusado no ha sido detenido de manera flagrante, ¿no? Y es más, ofrece también una prueba documental, un vídeo. Y el fiscal, pues, no lo quiere actuar. Se está vulnerando el derecho, ahí se está vulnerando 2 derechos, por ejemplo. El derecho fundamental es el derecho a la prueba. Se está vulnerando el derecho a la prueba. A probar, en este caso, que yo no participé y que a mí me han detenido de manera arbitraria sin estar presente en el lugar de los hechos. Se están vulnerando esos derechos, ¿no? Pero ¿qué dice el código? Que tú puedes ir al juez, ya no a tutela, al juez, para que el juez, pues, haga un reexamen de la decisión del fiscal. Eso está claramente establecido en el 337 del Código Procesal Penal. Entonces ya no te vas a tutela. Te vas al mismo juez, sí, pero ya no voy a tutela. Si no pides el reexamen, señor juez, el fiscal de manera inmotivada, de manera arbitraria, no quiere recibir la declaración de mis testigos ni quiere actuar la prueba documental que acreditaría que mi patrocinado nunca estuvo en el lugar de los hechos. Después declarar ese reexamen, va a declarar funda y lo va a obligar al fiscal, pues, a que actúe o a que reciba la declaración, ¿no? Y también, por ejemplo, otro ejemplo tenemos en el tema de, del control de plazo, por ejemplo. En el tema del control de plazo, hay un mecanismo de control de plazos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a la tutela? Cuando no exista un mecanismo en el Código Procesal claramente establecido de protección de los derechos fundamentales. Ahora, en el habeas corpus, ya para efectos de ir avanzando en este tema, el habeas corpus aparece en la Constitución del 79, vamos a hacer un resumen pequeño, que es importante para este tema de las detenciones, pero que en este caso ya dejo constancia, ¿no?
que la mejor herramienta para hacer respetar los derechos del detenido, la mejor herramienta, más que el habeas corpus, por máximas de la experiencia, es la tutela. Claro, el habeas corpus también es de acción fulminante, la tutela también teóricamente, pero por experiencia le digo que la tutela es más eficaz que el habeas corpus, ¿no? Ahora, el habeas corpus protege siempre 4 derechos fundamentales, siempre ligadas a la libertad personal: la libertad física, la libertad de tránsito, ¿no? No te puede pedir documento así sin las motivaciones correspondientes, porque tú tienes derecho a la libertad de tránsito. No te pueden retener por 4 horas, pese a que tú estás demostrando que tienes un documento nacional de identidad, por ejemplo. La libertad física, la seguridad personal, la integridad personal. O sea, en una detención, por ejemplo, el policía no tiene derecho, pues, a lesionarte. Solamente tiene derecho él a utilizar la fuerza razonable para poder reducirte, pero no maltratarte. Es por eso que uno de los derechos que regula el 71 es que ante esos abusos de autoridad puedas tú solicitar el examen de un médico legista, ¿no? Varias clases de habeas corpus, 13 clases de habeas corpus. Pero ¿cuál es la que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa es el habeas corpus reparador, o sea, el habeas corpus clásico. Eso nos interesa a nosotros. No nos interesa el preventivo, el restringido. El restringido está dirigido, por ejemplo, a molestias a tu libertad ambulatoria, cuando ponen en las famosas rejas entre las calles y no te dejan pasar. No están vulnerando tu derecho a libre tránsito, por ejemplo, ¿no? Amenazas, ya he señalado que en tema de habeas corpus sí procede amenazas, en cambio en tutela no. Acá pueden amenazar, puede haber un acto que amenace tu libertad, sí. Procede el habeas corpus, sí. Pero en el caso concreto, cuando estamos hablando de detención, ya hay una vulneración, ¿no? Ya hay una vulneración, ya hay una afectación a la libertad. Por lo tanto, estamos ante un habeas corpus, en este caso clásico, que es el habeas corpus reparador. ¿Cuál es el objeto? Reponer las cosas antes de la violación, antes de la violación. Por ejemplo, en este caso, ordenar tu libertad. Pues en detenciones arbitrarias, en detenciones donde no está sujeto dentro del tema de la flagrancia, por ejemplo, ¿no? En fin. Al habeas corpus, por ejemplo, por eso es que le decía, en temas de detención más funciona la tutela. El habeas corpus más funciona en otros derechos dentro de la detención, pero que no están ligados tanto a la detención, pero sí están vinculados a ella. Por ejemplo, lo detienen, lo llevan a la comisaría y la comisaría, por ejemplo, no permite el ingreso del abogado. No, señor, usted es abogado, sí. ¿Y cómo sé que usted es abogado del acusado? Porque los familiares me han nombrado. Sí, pero usted no se ha personado. Y no le deja ingresar, no le deja entrevistarse con su patrocinado. Mientras tanto, en la comisaría hacen lo que quieren con las actas, etcétera. Y eso es un habeas corpus, el que aparece aquí en el PowerPoint, el 3285 del 2009. Habeas corpus en Ayacucho. En una base de la INALPRO fue. Similares situaciones. Entonces, el jefe policial no lo dejó, pues, el abogado se fue, pues, de manera inmediata al juez, interpuso su habeas corpus verbal, levantaron el acta, el juez se constituyó, y ahí en esa sentencia lean ustedes, lo bueno sí, a diferencia de otros jueces, que este juez se constituyó en el acto. Prácticamente fue el abogado a presentar su demanda, y con el abogado mismo se constituyeron a la comisaría. Y definitivamente se acreditó, pues, que el jefe policial no le permitía el ingreso al acusado y declara fundado el habeas corpus, pues. Pero el tribunal lo cuestiona al juez. Lo cuestiona no por haber declarado fundado, sino que porque cuando declara fundado, ¿qué le dice al jefe policial? Se le exhorta a que permita la presencia, se le exhorta a que permita de que el abogado defensor se entreviste con su patrocinador. El tribunal dice, tú no tienes por qué exhortar a nadie, tú tienes que disponer
en el acto que el abogado se entreviste con su patrocinado. Y si no te hace caso, tú tienes la facultad de disponer hasta su multa y progresivamente su destitución del efectivo del funcionario público. Eso lo dice claramente el Código Procesal Constitucional. Y eso es lo que no hizo el juez, por ejemplo. Hizo bien todo en constituirse, declarar fundado porque advirtió la violación a su derecho del detenido, pero lo que no hizo bien es la parte resolutiva, ¿no? Tú no lo vas a exhortar. Si tú estás disponiendo, tú tienes que disponer la restitución de su derecho que se está vulnerando. Tú tienes que disponer que el abogado se entreviste con su patrocinador. Ese es un caso muy bonito que los recomiendo que lo lean también. Y hay otra casación, por ejemplo, en este caso ya es casación, no es habeas corpus, el 692 del 2016, Lima Norte, sobre registro vehicular, lo que yo le comentaba antes. O sea, el registro vehicular, al igual que el registro personal, al momento de la detención, solo sea en delito flagrante, y ok, no hay discusión, ¿no? Pero cuando está fuera de la flagrancia, cuestionado. Otro tema, cuando detienen a una persona en delito flagrante dentro de un vehículo, ¿no? Hacen el registro, porque el registro es in situ, personal y vehicular, ¿ok? Está permitido, está dentro de la norma, está dentro de las facultades de la policía. La policía lo lleva a la comisaría al detenido y también el vehículo, ¿no? Quieren hacer un segundo registro vehicular, la policía lo hace. Y la Corte Suprema señala que ese acto, ese segundo registro vehicular, no el primero, el segundo registro vehicular, es una prueba irregular. ¿Por qué? Porque está está fuera de la flagrancia, está fuera de la inmediatez y fácilmente pudo estar, ya no hay urgencia, ¿no? De ella no hay urgencia y fácilmente pudo estar el fiscal y el abogado. La Corte Suprema es enfático en el decir que en estos tipos de casos ya no hay excusa. Tienen que estar el fiscal y tienen que estar el abogado. Declaró prueba irregular y lo saca del proceso, del caudal probatorio. Puede ser absuelto incluso. Hay casos donde se ha habido que se ha absuelto por pruebas irregulares o pruebas ilícitas, ¿no? Y cuando te detienen, como hemos señalado, fuera de los supuestos de la flagrancia delictiva. En este caso, a un taxista, en el caso de un taxista, que el pasajero llevaba droga, lo detienen a la persona y después de cierto tiempo lo vuelven a detener al taxista porque supuestamente también estaba vinculado, pero lo detienen fuera del plazo de la flagrancia, incluso fuera del plazo de la flagrancia intensiva. No, también fundado, pues en este caso es un habeas corpus, en este caso una sentencia del Tribunal Constitucional fundado el habeas corpus, ¿no? Siempre, nunca se olviden que la flagrancia tiene que estar relacionada a la inmediatez personal y temporal. Muy bien, señores, creo que en la exposición básica ya hemos terminado. Más bien yo les ruego a ustedes para poder nutrirnos ambos o todos, el ponente y ustedes, porque también yo aprendo mucho de ustedes, es que hagan sus preguntas para poder ampliar algunos puntos que puedan estar por ahí sueltos, ¿no? Les ruego a ustedes que hagan su pregunta, prendan su cámara, su audio y libremente hagan sus preguntas. Estoy a su disposición. Sí, los participantes que deseen hacer su pregunta, por favor. El doctor Carlos Iquique, haga su pregunta, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Una consulta, doctor, a lo que usted ha indicado sobre la fragancia. ¿Se puede decir que está bien o es permitido que unos policías, por ejemplo, detienen a dos personas que por la noche, por un lugar que caminaban donde se vendía droga, los detienen, los llevan a la comisaría y dentro de la comisaría, ¿no? Hacen el registro y encuentran que ambos chicos tenían quete de marihuana, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso es lo que me pasó y yo discutí ese tema porque incluso le hice saber a la fiscal
que la policía debió en ese momento levantar un acta, ¿no? Que se le encontró, pero la policía indica de que no, la flagrancia se dio dentro de la comisaría porque ellos le rebuscaron los bolsillos, ahí le encontraron la droga. Entonces, ya posteriormente con las diligencias y preguntas, por ejemplo, que les hice a los policías, igualito, ellos ratificaron que la flagrancia se había dado dentro de la comisaría, ¿no? Pero los chicos habían indicado de que los policías sacaron de su cajón y les introducieron esas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente ese caso se archivó, pero por ejemplo, el juez constitucional no me dio la razón porque en el acta ya habían los policías indicado que se les encontró tanta cantidad de droga, ¿no? Pero no indicaron dentro de la comisaría. Gracias. Claro, ahí vamos a analizar varios puntos. El primer punto. A mí estoy en un parque y estoy fumando marihuana con pasta base de cocaína, lo que sea, estoy drogándome. La policía agarra y me detiene, yo tengo mis 2 pacos, por ejemplo, ¿no? Estoy fumando libremente. Ahí primero señalaba que la policía solamente tiene 2 posibilidades de detención: flagrancia delictiva, orden judicial. ¿Hay flagrancia delictiva en el acto que yo les cuento? Primero, no. Porque que yo sepa, no hay ningún artículo del Código Penal que señala que fumar es delito. Yo puedo fumar, soy libre por mi derecho al libre ejercicio de mi personalidad, puedo decidir si fumo drogas o no fumo drogas, si me drogo o no me drogo, si tomo alcohol o no tomo alcohol. La cosa es que no es delito. Y si me detienen por estar fumando, ya estamos fuera de la legalidad, ya no estamos entre los presupuestos de flagrancia. Primer presupuesto, primer tema. Ahora, si me detienen por un lugar cerca donde venden droga y supuestamente la policía sabe que venden droga, y si la policía sabe que venden droga, en ese lugar hay gente que vende droga y también hay gente que va a comprar droga, ¿no? Entonces me detienen y me llevan a la comisaría. Entonces, y me hacen el registro en la comisaría. Esa prueba del registro en la comisaría es una prueba ilícita. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema en el ejemplo que yo le di antes en el carro en el tema del vehículo. Que hicieron el registro en la comisaría. En un caso de Lima Norte muy conocido que todos los abogados lo utilizan, esa casatoria. Porque si lo haces en la comisaría, ya no hay urgencia de la medida. Y si ya no hay urgencia, ya no tiene por qué no estar presente el fiscal. Y no tiene por qué no estar presente el abogado defensor, porque esa es una garantía ya del proceso. Cosa distinta era si el acta lo levantabas en el lugar de los hechos, o de repente por tema del lugar, la policía pues por tema de seguridad pues levante el acta en la comisaría, levante el acta, no el registro, que es cosa distinta. Pero si a mí me registran en la comisaría, ese acta ya es ilegal. Así de simple, no hay que dar más vueltas al asunto, ¿eh? No hay que entrar en doctrina, en jurisprudencia, no, ahí no, ya no, el registro no se hace en la comisaría. Es imposible, el acta se puede levantar. Eso lo dice la norma, ni siquiera, no es necesario ni siquiera ir a los temas de la Corte Suprema, ni nada. ¿No? Eso sí queda claro. Y que el juez, por ejemplo, al menos el juez de tutela te lo debió amparar y debió declarar esa acta prueba ilícita. Como que si hay varios, si ustedes entran, por ejemplo, y revisan temas de tutela, casi la mayoría de tutela que declaran fundado justamente por este tema de las actas de intervención. La mayoría, más que por la detención, son por las actas. ¿No? No sé si hay otra pregunta. Está interesante. Gracias, profesor. Está muy buena, Gracias. muy buena. A ver, señores, anímense a hacer preguntas, porque si no nos equivocamos acá en el juicio, pues el fiscal nos va a convencer de que todo es regular y todo es legal. El doctor Miguel Mantilla, creo que ha levantado la mano. A ver. Doctor Miguel, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias más bien por su ponencia y quisiera hacer una pregunta rápida, nada más y puntual.
Sí, Bueno, le escucho. la pregunta está, digamos, relacionada al tema de exposición, donde básicamente usted ha desarrollado un tema muy importante sobre la consignación, en este caso, de las reiteradas actas de intervención policial, donde pues ahí se señalan, ¿no? De a veces que en este caso el intervenido, pues no, ha señalado, dependiendo a veces situaciones que están que ponen en tela de juicio su, digamos, su actuar como, o su conducta, ¿no? Llámese la autoincriminación o como se quiere entender, ¿no? Pero la pregunta va relacionada en qué sentido. En que si existe razonable que se le consigne algunos datos, si existe razonable que se consigne algunos datos teniendo en consideración que, que los imputados también ejercen su defensa material. Muy bien. Claro, en principio, las actas no están diseñadas en nuestro Código Procesal Penal, claramente establecido, no están diseñadas para recibir declaraciones. No están diseñados. Claramente regula dónde se tienen que recibir las declaraciones y bajo qué supuestos. En la policía o en el Ministerio Público, siempre declaraciones, siempre con la presencia del abogado. En principio, en principio. Las actas son la redacción ya de un acta va a reflejar un hecho fáctico. Por ejemplo, el día tal, siendo las 8:40, el personal policial conformado por tales, intervino al señor Luis Alberto Solís Vázquez, quien se encontraba en la esquina del Jirón Tacna con Moquegua, que no sé qué, en actitud sospechosa, entre comillas, no siempre actitud sospechosa, y al hacer el registro policial, se le encontró sus documentos, a quien se le identificó, y también se le encontró pues medio kilo de pasta básica de cocaína, los cuales firman en su conformidad. Eso en principio. Requisitos del código, tiene que señalar. El intervenido se negó a ser asesorado por un abogado, se negó a llamar a alguien de su confianza y se negó incluso hasta firmar. No firmó el acta. Así debe ser un acta. Esa acta cumple con todos los presupuestos de legalidad. Tiene que poner las razones de por qué no firma, las razones de por qué no llama a un familiar directo o a un conocido para que sea testigo de la intervención o por qué no quiere ser asesorado por su abogado defensor. Entonces, esa acta es válida. Ojo, delito flagrante, ya casi ya no es necesario que esté el fiscal, porque es delito flagrante, el fiscal no va a estar en todas, ¿no? No regula, ni el abogado, ¿no? Entonces, ese es el principio. Ahora, así debe ser. Ahora, pero es común que los efectivos policiales consignen lo que dice el acusado. Por ejemplo, el detenido. El detenido Luis Alberto, al ser detenido, se le consultó de quién la droga. Él dijo que no era la droga de él, sino de Pedro. Y que Pedro vive, y que Pedro es su primo, que incluso está en su casa, y que incluso Luis Alberto Solís Vázquez permitió el ingreso a su domicilio, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay una versión que se introduce un acta. ¿No? Hay una versión que se introduce un acta. Esa versión que se introduce un acta, tienes que analizarlo desde un punto de vista constitucional. ¿Vale o no vale? El acta es una cosa y el contenido es otra. Estamos hablando de este tema. Ahora, ¿qué dice uno de los derechos del detenido? A que se le haga conocer los cargos. A no declarar. El policía, al momento que él quiere declarar, le tiene que decir: tú tienes derecho a ser asesorado en el imaginario, en lo que dice el código. Claro, en la realidad es todo distinto, pues. Que tú tienes derecho a declarar, tú tienes derecho a conocer los cargos, ¿no? Y tú tienes derecho a ser asesorado por un abogado defensor. Desde este momento puedes llamar a tu abogado antes de que él hable algo. Entonces no se le puede permitir él hablar sin un asesoramiento, porque él de repente no conoce leyes y piensa que diciendo todo lo que dice de repente va a ser beneficiado con una pena.
Pero cuando es el delito flagrante, por más que tú aceptes todo, todos sabemos que no funciona la confesión sincera en delito flagrante. O sea, por más que reconozcas todo, eso no te va a beneficiar. Y de repente eso no sabe el intervenido, ¿no? Pero bueno, tiene derecho a no autoincriminarse. Entonces, esa declaración se puede, o ese dicho, porque no es declaración, ¿no? O esa información, vamos a llamarla así, porque no es declaración, ojo, en eso hay que quedar claro, no es declaración. Esa información que él detenido puede ser utilizada en un juicio. Formalmente no, pero la Corte Suprema como que le ha dado una salida al sistema. Le ha dicho, mira, si esa versión que da el intervenido está fuera de coacción, está fuera de cualquier amedrentamiento que la policía le haya podido realizar, está fuera y lo hace de manera libre y espontánea, es una declaración que dice la Corte Suprema, es una declaración espontánea. Y para hacer, si es una declaración espontánea, puede, si es declaración espontánea, libre de coacción, ¿no? Libre de cualquier mecanismos ilegales, puede ser introducido al juicio oral. Pero necesariamente no, eso no basta para una condena. Esa información que se introduce en el acta necesariamente tiene que ser corroborado con otros medios de prueba que sustenten esta versión. De hecho, que esa información que ingresa de esa manera, el nivel de credibilidad es mínimo. Pues. Al momento el juez de valorar, la valoración no va a ser la adecuada como si fuese una declaración formal, definitivamente. ¿No? Esos son los dos supuestos que yo te puedo contestar. Puede ser utilizada en juicio oral, sí, pero con las limitaciones que te he mencionado. Y estrictamente no puede ser utilizado porque el acta no está diseñado para recibir declaraciones, menos dichos, por el principio de no autoincriminación. Eso es lo que podría contestar. No sé si hay otra pregunta por ahí. Doctor, disculpe, yo sí quisiera aprovechar y hacer una pregunta. A ver. Mire, el hecho es brevísimo. Se interviene a unas personas en un bar. Ya. Y la fiscalía empieza sus actas de sus diligencias, ¿no? Urgentes, inaplazables. Y dada la naturaleza del delito, lo que se espera es una detención preliminar y más allá de eso, una prisión preventiva. Entonces, ¿qué sucede? Llega a audiencia de detención y la defensa no cuestiona el tema de las actas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la declaración, el acta de declaración de las presuntas agraviadas, de los testigos también, no obra firma alguna de abogado defensor. Primer cuestionamiento a la detención preliminar judicial. Asimismo, también había un acta de verificación domiciliaria donde la agraviada mencionaba que en efecto ahí vivía y que ahí estaba junto con las demás personas que presuntamente son agraviadas. Ahora, y otras cositas que ya no recuerdo bien. El tema es que se le hace el conocimiento previo al fiscal para que excluya ese material, ¿no? Y el fiscal hace caso omiso. Entonces, luego en la misma audiencia de detención, también se le pone en conocimiento al juez a fin de que no esos documentos, porque también se asemeja un poco a la prisión preventiva, la pena. Y tampoco hace caso omiso y planteo una tutela de derechos ante el mismo juez de investigación preparatoria que declaró fundada la detención. ¿Él qué argumento me brinda para no excluir esas actas de declaración? Ni de agraviadas ni de testigos. Me dice, primero da traslado al fiscal y el fiscal le dice, si he cumplido con la legalidad porque yo le notifiqué al defensor público y él me dijo que ya no estaba dentro de su horario laboral. Y por eso, yo habiendo agotado esa vía, ejecuto en la diligencia porque era urgente e inaplazable.
Como contraargumento le digo al fiscal que me muestre el acta o al menos y el anexo al acta de la llamada que hizo y de la duración que tuvo esa llamada. Y no lo presenta. El juzgado se resuelve declarar infundada la tutela bajo el argumento de que excluir esas actas de declaración de agraviadas, de presuntas agraviadas y de los testigos, y la otra acta que le mencioné, entre otros documentos, no hace sino quitarle argumentos o elementos a la fiscalía para que investigue un potencial delito y en su defecto tenga una teoría del caso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué culpa tiene en todo caso el abogado defensor al plantear una tutela de que con esto se le caiga todo el acervo probatorio a una potencial prisión si es que el fiscal no hace bien su trabajo? Entonces, ese es el cuestionamiento, doctor. ¿En qué situación estamos? El razonamiento del acto de un juzgado distinto a la ciudad de Trujillo merece respaldo, porque entiendo yo, desde mi humilde postura, que no es la adecuada, ¿no? A ver, ahora, primero hay que centrarnos. Igual al compañero que hizo la primera pregunta, al doctor que hizo la primera pregunta. Y te vuelvo a decir lo mismo, te vuelvo a responder lo mismo. No confundamos actos urgentes inaplazables con actos que se llevan en comisaría. Los actos urgentes inaplazables solo son los que se realizan producto de una detención en flagrancia. Esos son los actos urgentes inaplazables, que no requieren la presencia del fiscal, ni incluso no requieren la presencia del abogado. Incluso ni siquiera el intervenido puede firmar el acta, puede negarse a firmar. Ese acta es válido. Pero en aspectos que están fuera de esas circunstancias, fuera de la urgencia y fuera de los actos inaplazables, su propio nombre lo dice. Acá la declaración dada en comisaría o en fiscalía son aplazables, no son urgentes. Son aplazables, en definitiva. Ahora, si el abogado defensor público no quería venir, etcétera, pues por eso tiene 48 horas el fiscal. Por eso se amplió de 24 a 48 horas. Es más, la norma le sigue dando plazo. Puede pedir una detención, prórroga de la detención, que son 7 días más. El asunto es que tú no puedes hacer actos que no son, que están fuera de la urgencia, fuera de la inaplazabilidad, fuera de un abogado defensor. En este caso está presente el fiscal, perdón, según lo que usted menciona. Pero el abogado no tiene que estar presente. No puede llevarse a cabo una declaración y que tenga al menos para una audiencia de prisión preventiva donde se exige pues un nivel probatorio alto, casi ya de sentencia, porque es una prognosis de sentencia. Por eso que se exige un valor probatorio a nivel de sentencia. Porque ahí, según la teoría del Código Procesal Penal, el juez tiene que ser un tema de brujo. Eso lo escuché en una conferencia. El juez tiene que hacer un brujo y decirse de acá a 2, 3, 4 años se te va a ser condenado. O sea, él se convirtió en un brujo, en el ver futuro. El juez que dicta la presión ve el futuro. ¿No? Es más, dice, te va a hacer, y más, te pone hasta la pena. A veces tan brujo es que te pone hasta la pena. Va a ser condenado a más de 4 años, ahora más de 5 años. ¿Te das cuenta? Entonces, el nivel es alto. Y si el nivel es alto, pues se ha debido de apartar este medio de prueba. Ahora, otra cosa es un tema ya de exagerado formalismo. ¿Sabes qué? Estamos en una audiencia de prisión. Tú debiste hacer tu tutela. Debiste pedir tu tutela antes de que el fiscal pida prisión y nosotros primero hacíamos la tutela y después hacíamos la prisión. Pero nada impide al juez que primero haga la tutela y después haga la prisión. Porque ese es el fundamento principal de la prisión, tener fundados elementos de convicción. Pero si esa prueba es irregular, pues lo tiene que sacar del aporte probatorio como juez de tutela. Así de simple. Y si el juez no lo hizo, pues incumplió su deber. ¿Por qué?
Porque el fiscal, según lo que tú me cuentas, el fiscal ha dicho estamos ante diligencias urgentes e inaplazables. No, hay su error. Ahí el error del abogado. Señor, no estás ya en urgencia, no estás en actos inaplazables. Eso ya pasó. Estás en comisaría o estás en fiscalía. Tú me tienes que respetar todos los derechos que dice la norma y las formalidades de las declaraciones, si no, no son válidas. Así de simple. Pero bueno, a veces se cometen errores judiciales, como en el caso que veo que el caso que que el ejemplo que tú has propuesto, ¿no? Pero en definitiva, si está así, está fuera de urgencia. Como le comenté a tu compañero, está fuera de la urgencia. Lo que pasa es que algunos jueces tratamos de convalidar ciertos actos cuando se tiene que poner coto a estos actos del facilismo del fiscal de no controlar sus investigaciones. O sea, nosotros no podemos tapar las irregularidades del fiscal, por ejemplo, menos hacer su trabajo de ellos. ¿No? Gracias. Eso es lo que te podría comentar. Gracias. ¿A ver alguna otra pregunta antes ya para ir finalizando la conferencia? Sí. Bueno, nos parece que ya no hay más preguntas. Sí, Una pregunta, hola. sí, una pregunta. Doctor Jaime Estrada. Sí, una pregunta. Más es un tema muy interesante, muy importante y que ha dado luces para poder cuestionar muchos actos que los fiscales realizan. Una pregunta de razonamiento. Doctor, ¿cuál cree que es el gran problema, conocedor de normas, de leyes, que ha sido juez mucho tiempo, el real problema para la administración de justicia? La falta de capacidad o de preparación de los policías, o el abuso que se cometen, o la falta de capacidad de los jueces de investigación preparatoria, que muchas veces no son titulares y que no conocen la norma. Digámoslo así, yo lo llamo una especie de que van a hacer prácticas. Yo lo llamo pasantes, porque muchas veces se vulneran muchos derechos, ni siquiera algo mínimo, por más que uno puede. Yo he interpuesto en muchos casos que no quiero mencionar los juzgados. Tutela de derecho, reexamen judicial, nunca me hacen caso. Y al final, después de 3 años o 2 años que han sido procesados, salen absueltos. ¿Por qué? Por una prueba ilícita, por una prueba irregular, porque ha sido tomada la declaración de los acusados sin presencia de abogados y he cuestionado y no he permitido que se introduzcan esas declaraciones. Entonces, en su experiencia, ¿cuál cree que es el problema trascendental? Porque muchas veces los jueces de investigación preparatoria, como el índice delincuencial es alto, simplemente a todo el mundo los manda a prisión. Se van a sala y sala sabiendo, porque se supone que sala es más conocedora, sabiendo que han cometido igual, les da, no me revocan los autos. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Cuál cree que es el gran problema? ¿La falta de preparación de los policías o el error, como dijo una vez Duverly, el juez supremo, de que muchas veces pues, los jueces supernumerarios son los que en realidad no conocen la norma y perjudican el sistema judicial? Muy bien. Yo pienso que es una pregunta muy amplia que abarca muchos sectores, en verdad. En verdad, por experiencia, hay muchos policías, empezamos por ahí, porque de ahí inicia, ¿no? De la policía, muy jóvenes que no están capacitados pues para hacer una intervención, independientemente de los actos ilegales que podrían cometer, al igual que cualquier funcionario, no solamente quiero decir que solamente la policía comete actos ilegales, también puede ser el fiscal y el juez. Porque en esta zona, por ejemplo, los efectivos policiales, pese a que estamos en un Estado de Derecho, en el Estado de Derecho, pues todos estamos obligados a respetar la norma y con mayor razón los funcionarios públicos. No saben redactar actas, pues, no saben intervenir. No saben redactar actas, no saben intervenir, no conocen las normas. Y eso estamos hablando de policías buenos, que solamente actúan por desconocimiento, independientemente de la otra clase de policías que en definitiva cometen actos ilegales, que muchas veces lo hemos visto hasta en los medios de comunicación, la famosa sembrada, ¿no? No solamente siembran drogas, también siembran armas de fuego y todo eso. Por eso que el fiscal,
Por eso señalaba, es el primero que tiene que hacer el control. Pero como el fiscal nunca hace su turno en comisaría, siempre lo hace desde su casa o de su comisaría o desde su fiscalía, pues no conoce a ciencia cierta los casos. Y ahí es donde comete el error. Se guía de lo que le dice el efectivo policial, por teléfono nomás dispone el levantamiento de las actas, las declaraciones, etc. El abogado ni conoce, no le ponen abogado de oficio, irregularidades atroces. Llega el juez de investigación preparatoria por el pedido de prisión preventiva y los jueces de investigación preparatoria se han convertido pues en jueces futuristas, como se llamaban antes, en jueces pues que en verdad no están aplicando una medida cautelar, sino un adelanto de fallo. Yo siempre les he puesto en algunas conferencias que he puesto sobre prisiones preventivas. La prisión preventiva prácticamente en el Perú no es una medida cautelar. Es un adelanto de fallo, aunque algunos se rasguen la vestidura, griten, chillen, que digan no, que sí es una medida cautelar. No, es un adelanto de fallo. Si la propia norma te pone en una situación de futuro, tú dictarás la prisión preventiva si es que existen fundados elementos de convicción de que este tipo es responsable y que se le va a poner tanto de pena y que no haya peligro procesal, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, las excepciones se han convertido en la regla. La prisión debería ser la excepción. Seguir el proceso en libertad es la regla. O sea, y si queremos lo contrario, pues fácil. No seamos hipócritas y cambiemos la Constitución. Pero existe una avalancha de críticas al sistema de justicia que viene desde las más altas autoridades del Poder Judicial con respecto a que los fiscales y los jueces, por ejemplo, dejan libres a varios delincuentes. Pues dejan libres porque en algunos casos que yo he seguido, pese a las críticas de algunas autoridades del Poder Judicial, cuando yo he seguido, pues las libertades que dio el fiscal estaba bien dada, porque la detención pues, fueron irregulares. Detienes a 30 venezolanos, pero a ninguno de ellos le cuentan ni drogas ni armas de fuego. O sea, por el hecho de ser venezolano hay que mandarlo preso. Pues el fiscal lo vota. El juez, pues si no se cumplen los presupuestos, pues tiene que declarar infundada la prisión, lo tiene que dejar en libertad. Así de simple, ¿no? O porque lo dice la prensa, los sistemas mediáticos, el juez está obligado a estar en prisión. Como sí parece en muchos jueces, ahí donde le doy la razón al abogado Estrada Pretel, donde hay muchos jueces, pues básicamente los supernumerarios, en que no parecen jueces, pues parecen que resuelven con mucho temor. Parece que los medios de comunicación les pusieran la agenda, o las autoridades le ponen la agenda. No, si tu resolución está bien dictada, bien fundamentada y bien motivada, nadie te puede remover del cargo, por más presidente de la Corte Suprema que sea. Nadie, si está bien fundamentado y bien motivado. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de nosotros, el colegiado, que cuando queremos absolver, decimos que absolvemos porque el fiscal no hizo esto, no hizo lo otro, no hizo lo otro. Y absolvemos en organizaciones criminales, en varias bandas, hacemos absolver, porque traen investigaciones que dan pena, en verdad. Y con prisiones, yo no sé cómo le han dictado prisiones. Hay gente que está con prisión y al final lo terminan absorbiendo, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, le cuento a ustedes, que estuvo 36 meses detenido. 36 meses, ¿ah? O sea, imagínense cuántos años. Una chica. Por delito de corrupción, de crimen organizado por tema de corrupción. Y el fiscal retira acusación en juicio oral. O sea, 36 meses detenido para que el fiscal diga, no, esta chica nunca cometió delito, ahí nomás, señor juez, ni siquiera lo absuelva, porque ni siquiera para mí la chica cometió un delito. O sea, la debilidad de nuestros sistemas está, pues, deja mucho que desear, a nivel de policía, a nivel de fiscalía y a nivel del Poder Judicial, ¿no? Estamos actuando como una sociedad, estamos actuando como funcionarios públicos
sin el profesionalismo que nos debe caracterizar. Y eso debería ser, como vuelvo a repetir, del fiscal. El fiscal es el que debe controlar la policía. De él depende. Pero el fiscal avala, como ha señalado el abogado, y los que tenemos años en este tema, pues vemos eso. El fiscal avala y lo trae a juicio así, con todos los errores y con toda la vulneración de los derechos. Todavía es tan conchudo el fiscal que lo trae a juicio. Pero si se encuentra con un colegiado, con jueces que conocen, le van a decir al fiscal: señor, usted no controló. Usted me ha traído pruebas irregulares al juicio. Usted es responsable de que este acto quede impune, porque usted no investigó bien. Por eso es que nosotros le ponemos coto a las actividades del fiscal. Y los jueces no deberían de amparar pues a las irregularidades. Es por eso que las tutelas, como dice el abogado, como dijo también el compañero del centro de formación, las tutelas no funcionan cuando las tutelas deberían ser porque se supone que son jueces de garantía. Ese es el segundo paso de control de la detención, el juez de garantía. Pero el juez de garantía tampoco cumple su papel. O tiene miedo a la prensa, o tiene miedo a que el presidente de la corte lo saque por dar libertad, qué sé yo, no sé, tantos motivos. O por desconocimiento, que hay bastante. ¿Eh? Desconocimiento, como creo que acá el compañero habló, que más parecen pasantes. Sí, sí. Hay algunos fiscales y jueces ahí, ¿no? Que no conocen muy bien, pues, no conocen muy bien estas instituciones y por desconocimiento, pues resuelven siempre en perjuicio del detenido. Como vuelvo a repetir, por más delincuente que sea en un Estado de Derecho como el nuestro, pues tiene derechos habilitados constitucionalmente que se tiene que respetar. Eso es lo único que lo puedo decir con respecto a la intervención del último compañero. No sé si hay otra pregunta que pueda más bien absolverlo. No, doctor, más bien lo que le solicitaría es que haga una próxima conferencia respecto a la valoración individual y conjunta. Eso es muy importante porque muchas sentencias, la verdad, son solamente hojas y no dicen nada, ¿no? Y a veces los jueces superiores las confirman. Igual, por más que uno plantee que se revoque o se declare nula por falta de motivación. Eso sería muy importante y muy interesante para nosotros como abogados de a pie, pues, ¿no? La valoración individual y conjunta y respecto a los presupuestos de una prisión preventiva, ¿no? El famoso acuerdo plenario de 2019. Ese le solicitaría que algún día, ya con mejor tiempo, hagan una ponencia respecto a esos temas. Muchas gracias. Claro. Ya, gracias a ustedes, más bien, y gracias al centro de formación por haberme invitado. Estoy a sus disposiciones para cualquier otro evento. Sí, muchísimas gracias a todos los participantes. Muy honestamente, ha sido una conferencia muy... A ver, doctor, si se podría... A ver, un momentito, por favor. Ya, entonces, ha sido, como les digo, una conferencia muy ilustrativa y muy dinámica. Agradecido siempre, doctor. Creo que nos llevamos un conocimiento muy práctico y particularmente se me ha esclarecido muchas cosas. Nuevamente agradecido con usted e informarles también a los compañeros que todavía pueden acceder al certificado de este pequeño curso. Doctor, esperamos como centro de formación volver a contar con usted en otro evento, tal vez ya de manera presencial. Nuevamente las gracias y hago extensivo también los saludos de todos los que conformamos el Centro de Formación Continua. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Hasta luego. Sí, para los que deseen la certificación, ahí se les va a dejar los números, o dejen sus números en bandeja, por favor, para poder registrarlos y así enviarles la información pertinente. Muchísimas gracias a todos. Gracias.